Hoy día nos convoca desarrollo embrionario del corazón, ¿ya? Algo muy básico de lo que tiene que ver con el desarrollo de las arterias, las venas y los linfáticos, ¿ya? Y circulación fetal, ¿ya? Para eso entonces tenemos que comprender el proceso de formación de los corazones de los grandes vasos, identificar las estructuras presentes en la circulación fetal y las diferencias que existen en el postnacimiento y conocer las principales cardiopatías. En general, y ya por lo menos una parte pudo ver que la formación del corazón tiene relación con la formación inicial de un tubo, ¿ya? Y ese tubo pasa por una serie de movimientos complejos que lo llevan finalmente al corazón que ustedes vieron y estudiaron con el profesor Pérez, ¿ya? Ahora, al ser digamos, una estructura que va a tener que moverse mucho, ¿ya? Cualquier gen que no se presente de la manera correcta puede afectar el desarrollo de ese movimiento y por lo tanto puede modificar la estructura de ese corazón en formación, ¿ya? Por lo tanto, eso también se ha evidenciado en el hecho de que dentro de las principales alteraciones que se producen respecto a las malformaciones congénitas en Chile, las cardiopatías van en primer lugar, ¿ya? Y tiene que ver básicamente porque su desarrollo es complejo y se inicia en una etapa muy temprana del desarrollo, porque hasta ahora nosotros hemos visto que este embrión, que inicialmente el grupo de células literalmente embrionarias es pequeñito, las que predominan son las células del trofoblasto, ¿ya? Tienen la necesidad entonces de primero generar una conexión vascular con la madre, ¿ya? Para que pueda recibir los nutrientes que se requieren debido, digamos, a los procesos que se están generando. Pero una vez que se ha establecido esta circulación úteroplacentaria, ¿ya? Lo que ocurre es que se debe generar de manera rápida un sistema propio del embrión que permita optimizar esa nutrición disponible. Por lo tanto, la formación del corazón se inicia muy temprano del desarrollo y tiene relación con la necesidad de ese embrión a recibir oxígeno para poder formar sus diversas estructuras, ¿ya? Entonces, todo lo comenzamos desde la tercera semana, ¿ya? O sea, una vez que se forman las 3 capas germinativas, ¿ya? Cada una de ellas se tiene que determinar a ciertas líneas celulares. Nosotros ya sabemos que del ectodermo se van a formar ciertas cosas, del mesodermo se van a formar otras, y dentro de ese mesodermo se va a diferenciar el corazón y los grandes vasos, bueno, y también el sistema vascular, ¿ya? Entonces, todo este proceso se inicia con la formación de la línea primitiva, con la movilidad de las células para formar las 3 capas y con la formación inicial del mesodermo, ¿ya? Que luego ese mesodermo se tiene que diferenciar en un mesodermo cardiogénico, ¿ya? Ahora, si yo les preguntara el origen, o sea, ¿cuál es el mesodermo que origina al corazón? Es el mesodermo esplácnico, ¿ya? Ahora, ese mesodermo esplácnico incluso ya se sabe dónde está ubicado. O sea, de todo el mesodermo que sabemos que va a cubrir todo el embrión, excepto membrana bucofaríngea y cloacal, ¿ya? El mesodermo que está en la porción craneal de la línea primitiva es el que se va a transformar en mesodermo cardiogénico. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si bien es cierto, a las 3 semanas se diferencian las capas y se tienen que, digamos, generar las distintas líneas celulares, ya antes, o sea, ya con esto, antes de que se forme la línea primitiva, ya están los territorios presuntivos. O sea, antes de que se forme la línea primitiva, ya de alguna manera está el bosquejo general de qué células van a formar las distintas cosas. Entonces aquí, las células que van a formar el corazón son aquellas que son de mesodermo, pero que están en la porción craneal de la línea primitiva. Son las que van a pasar primero por esa línea, ¿ya? Ahora, cuando atraviesen la línea primitiva, van a sufrir la inducción del endodermo, ¿ya? Y esa inducción del endodermo les va a contribuir a la formación de este mesodermo cardiogénico. Así como hablábamos de la importancia que tenía la notocorda en
en la formación del tubo neural, aquí para que se determine este mesodermo cardiogénico, el endodermo recién formado tiene un rol fundamental. ¿Ya? Ahora, todo este proceso se va a generar a partir de la formación de los primeros islotes sanguíneos. ¿Ya? Y en general, los primeros islotes no están dentro del embrión, sino que están por fuera. ¿Ya? Están en el mesodermo esplándico que rodea al saco vitelino. Ahí van a estar estos primeros, digamos, vasos sanguíneos. ¿Cómo se forman? Son a partir de una célula madre que se llama hemangioblástica o hemangioblasto. ¿Ya? Esta célula madre que corresponde al hemangioblasto se puede diferenciar en varias cosas. ¿Ya? Pero aquí se van a generar cúmulos de células vasculares o de hemangioblastos que se van a comenzar a juntar para formar un vaso. ¿Se entiende o no? ¿O no se entiende? Yo no sé dibujar. Eso es lo primero que tengo que decir. Pensemos que este es un hemangioblasto. Se lo presento. Ahora, el cúmulo de hemangioblastos se va a diferenciar de la siguiente manera. Los que están más afuera van a contribuir a formar la pared del vaso. Porque aquí hay uno, acá hay otro, y se van a comenzar a juntar estos cúmulos para formar el vaso. ¿Ya? Por lo tanto, los que están afuera van a contribuir a formar la pared de ese vaso sanguíneo. Y los que están por el centro van a contribuir a formar los elementos propios de la sangre. ¿Me explico bien ahí o no? ¿O no? ¿O sí? ¿Sí? ¿Cuáles serían esos elementos propios? Los vamos a ver. Pero la serie blanca, los eritrocitos, las plaquetas, a eso me refiero. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, los primeros islotes se van a diferenciar a partir de esta esplagmopleura que vimos que rodeaba al saco vitelino. ¿Ya? Se van a formar y se van a diferenciar entonces estas células sanguíneas primitivas que, dependiendo, digamos, de la potencialidad, serán pared del vaso o serán sangre. ¿Ya? Ahora, y a esto me refiero, o sea, de las que tienen que formar sangre, se tienen que generar todos los elementos presentes en sangre. O sea, desde el eritrocito que ahí está marcado, desde las plaquetas, desde toda la serie de elementos blancos, o sea, todos los elementos, por eso es una célula madre, ¿ya? Porque a partir de aquí, aquella que se tiene que diferenciar en esta línea celular, debe formar todos los elementos celulares presentes en la sangre. ¿Ya? Pero los que están más afuera o los que están más a la periferia se van a diferenciar en formar pared, o sea, se van a diferenciar en células endoteliales. ¿Ya? Ahora, aquí yo les puse de ejemplo, por ejemplo, lo que pasa aquí con el tema del eritrocito. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en algún minuto un embrión de cobayo, una muestra histológica de embrión de cobayo. ¿Ya? Y en general, cuando uno ve los vasos, y sobre todo cuando uno ve venas incluso, puede ver los eritrocitos. Ahora, inicialmente aquí el proceso de la formación del eritrocito empieza con una célula que posee un núcleo, pero que nosotros sabemos que cuando nosotros después la vemos en el adulto no tiene núcleo. ¿Ya? Pero que ustedes van a ver en las muestras histológicas con núcleo porque debido, digamos, a que su proceso de desarrollo se inicia con la presencia de él. ¿Ya? Ahora, tenemos que diferenciar entonces que la formación de los vasos está mediada por dos procesos. ¿Ya? La vasculogénesis tiene que ver con la formación de vasos sanguíneos a partir de estos hemangioblastos. O sea, a partir de este proceso, digamos, de cúmulos de células que se juntan y se ordenan y forman el vaso. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les explicaba? ¿Ya? En cambio, la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos, pero a partir de otros preexistentes. O sea, se va a formar un vaso a partir de otro que ya se formó antes. ¿Me explico bien o no? Cuando el profesor Pérez, por ejemplo, le habla de aorta y les dice las ramas de la aorta son
quiere decir que en este caso primero se forma, yo estoy inventando aquí pero es para que ustedes lo entiendan, que el tronco principal, que es la aorta, se forma a partir de estas células que se ordenaron y se transformaron en el vaso. Y el proceso de angiogénesis serían las ramas que salen a partir de ese tronco. ¿Te explico bien? Sí. Entonces primero ocurre la vasculogénesis y después ocurre la angiogénesis. ¿Ya? En términos, digamos, de tiempo. Ahora, aquí es importante tener presente también que quien aporta el tejido sanguíneo al embrión va a ir cambiando dependiendo de la edad que tenga. ¿Ya? Porque si uno lo piensa, pero a ver, uno dice, ya, ¿dónde se producen los elementos sanguíneos? Normalmente en la médula ósea. Se producen también a nivel del vaso. Pero si estamos frente a un embrión que todavía no tiene formadas esas estructuras, ¿ya? Inicialmente entonces aquí el saco vitelino y la placenta inicialmente tienen ese rol. Y lo tienen porque obviamente lo que nosotros conocemos como órganos hematopoyéticos todavía no existen. ¿Ya? Luego, ya por ejemplo aquí a los 3 meses prenatales, tenemos que además aquí va a haber un aumento incipiente desde el hígado. ¿Ya? El hígado se forma a partir de endodermo, pero dicen, pero el endodermo no tiene nada que ver con vasos sanguíneos. Pero dentro de la formación del hígado, en algún minuto se reviste por mesodermo. Y ese mesodermo que reviste el hígado se llama septum transverso. Y ese componente mesodérmico le aporta elementos sanguíneos a este embrión, que son, fíjense, sube harto. Luego es el hígado, es el vaso, ¿ya? Pero el vaso va a ser una vez que ya se haya formado, ¿ya? Y finalmente, una vez que ya haya nacido, ya en la vida postnatal serán los huesos. Entonces aquí, ¿quién le aporta la sangre a este embrión y posterior feto en desarrollo? Va a depender directamente del momento en que estemos haciendo ese análisis. En una primera etapa será el saco vitelino y la placenta, después será en mayor grado el hígado y luego el vaso. Y después a nivel, digamos, postnatal, será la médula ósea en los huesos. ¿Ya? Ahora, estas células que ya sabemos que están ubicadas en la porción craneal de la línea primitiva, cuando pasen por la línea y se vayan entonces a la parte más craneal del embrión, van en orden. Entonces, fíjense aquí, las células que se están diferenciando aquí, fíjense, ahí está la fosita primitiva. Y esa fosita primitiva, dijimos que esas células que pasan por ahí van a formar notocones. ¿Ya? Pero fíjense que luego están este grupo de células que están asociadas como a la parte que está como atrás del nodo primitivo. Y aquí se están diferenciando estas células que son endodermo, que son las que están por debajo. ¿Ya? Y luego aquí viene entonces este grupo de células que son las más craneales a la línea, que van a formar aquí tracto de salida. O sea, si yo les dijera en la prueba que existe un experimento en donde se genera una lesión, perdón que lo diga, es como traumático, pero así es como el ejercicio. Resulta que hay no sé, por un fármaco X, ¿ya? Se produce un bloqueo en la migración de las células más craneales que pasan por la línea primitiva. ¿Se entiende, no? ¿Qué cosas podría alterar? Es una pregunta clásica. Entonces, estas que pasan por aquí, se van a ubicar ahí. ¿Ya? Y por lo tanto, van a tener relación con el tracto de salida del corazón. Por lo tanto, estas primeras células que salen como de la parte que está más arriba de la línea primitiva y se van a ir a la punta del embrión, van a formar o van a
tener relación con la formación y la separación de los grandes vasos. Entonces, si alguien me dice, chuta, nace la guagua y la guagua tiene arteria pulmonar y aorta como unida. ¿Dónde puede haber estado la falla? Ahí. Hay muchas opciones, pero esta es una. Entonces me dice, ¿pero esto ocurre en la tercera semana? Sí. Y aquí puede ser que la mamá recién se está dando cuenta que tiene amenorrea. Por lo tanto, aquí se pueden afectar, o sea, una madre que no tiene conciencia, digamos, de que potencialmente podría estar embarazada, podría estar afectada, digamos, por factores externos, digamos, que fueran agentes teratógenos, que influyan en esa migración. Por ejemplo, el alcohol es uno de ellos. ¿Ya? Luego, por el centro, fíjense aquí, las células que están por el centro de la línea primitiva van a contribuir a formar ventrículos. ¿Ya? Y las que están más caudales van a formar atrios. Me gusta el Carson porque fíjense que dice atrio, no dice aurícula. ¿Ya? Que ojo, yo lo voy a preguntar como atrio. ¿Ya? Ahora, esta herradura que se va a formar, ¿ya? Se va a formar por sobre o estar arriba de la membrana bucofaringea. O sea, en esta primera instancia el corazón está aquí, acá arriba, y luego viene la boca. ¿Ya? Por lo tanto, esto que tiene forma de media luna, o como ahí dice, o también ustedes la van a encontrar como herradura cardíaca, corresponde a lo que se llama campo cardiogénico primario. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí también es que, bueno, el campo cardiogénico primario prácticamente va a formar casi todo el corazón. ¿Ya? Y aquí hay como una línea que es como amarilla, que está como más internamente asociada también a esta herradura o esta media luna, que corresponde al campo cardiogénico secundario y que tiene relación con la formación de parte del ventrículo también y de la porción inferior de los atrios. ¿Ya? Pero en mucho menor proporción. O sea, quien tiene mayor importancia en la formación del corazón es el campo cardiogénico primario. ¿Ya? Es más, Carson dice que ese campo cardiogénico secundario está en los pollos, pero no puede asegurar que esté en los humanos, pero se describe. ¿Ya? Lachman lo describe como que en la formación hay primario y secundario. ¿Ya? Pero Carson hace esa distinción. Ahora, si este embrión comienza a recibir más sangre, sus procesos también se van a ver acelerados. ¿Ya? Y el corazón también se va a ver afectado en este proceso. A partir de la cuarta semana, el embrión se pliega o se dobla. ¿Ya? Y este doblez que se genera en el embrión se genera en dos sentidos: céfalo-caudal y lateral. ¿Ya? Entonces, cuando existe este plegamiento céfalo-caudal, significa que esta área cardiogénica que está aquí entra al tórax. ¿Se entiende, no? Ahora, no es solamente por el plegamiento. Ustedes van a ver que ahí también dice que bajo el desarrollo también del encéfalo, como que también lo empuja hacia abajo. ¿Ya? Pero este plegamiento céfalo-caudal, entonces, lo primero que hace es llevarme esta área cardiogénica que está arriba al tórax. Primero a nivel cervical y después al tórax. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, a partir de este plegamiento vamos a tener la ubicación definitiva de este corazón. ¿Ya? Ahora, si esta es una herradura, ustedes van a ver dibujos donde se ve así por arriba. Ahora, el plegamiento lateral ahora lo que hace es juntar estos dos extremos al centro y llevar a la formación de un tubo endocárdico central. ¿Ya? Bueno, aquí está, fíjense, aquí está visto desde arriba, aquí están estos cúmulos
de células hemangioblásticas que finalmente se van a juntar para formar la herradura, ¿ya? Que si hacemos el corte acá, lo vamos a ver así. Vamos a ver que por aquí está el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, y aquí están entonces como estas puntitas de aquí. Ahora, el plegamiento lateral, entonces, lo que hace es que cada vez estas dos estructuras se unan en el centro para formar este tubo endocárdico. ¿Ya? Aquí está, digamos, el proceso de que se están acercando. Aquí está, este es un tubo, este es el otro que estaría aquí. Y así sería real. Ese es un corte de un embrión somítico temprano, o sea, entre 20 y 21 días, humano. ¿Ya? En donde vemos un tubo neural que todavía no se cierra. Vemos notocordia, que ahí se ve muy pequeñita. Vemos el mesodermo intraembrionario, que ya está diferenciado aquí, fíjense, en paraxial, en intermedio y en lateral. ¿Ya? De nuevo aquí, paraxial, intermedio y lateral. Y ya hay aorta, pares de aorta, dorsales, ¿ya? Hay vasos que son vitelinos y hay vena umbilical. ¿Ya? Rápidamente, ya a los 21 días. ¿Cuál es la función del tubo endocárdico? Formar el corazón. O sea, a partir del tubo endocárdico se va a formar finalmente el corazón. ¿Ya? Ahora, como el tubo endocárdico no es como un tubo que está solo, sino que esta parte del tubo se va a empezar a alargar y de aquí van a salir los grandes vasos. ¿Ya? Pero este tubo se va a juntar y va a formar, digamos, fíjense aquí, las dos puntas de esta herradura, finalmente con el plegamiento lateral se comienzan a juntar, que es lo que ustedes ven en la primera imagen, digamos, de la guía. Está como ese proceso de fusión hasta finalmente formar un tubo endocárdico completo. ¿Ya? Aquí tenemos este embrión de 23 días, donde hay, de nuevo, aortas dorsales, ¿ya? Hay vasos vitelinos, hay vena umbilical. ¿Ya? Aquí están los islotes que están asociados al esplagno pleura. ¿Ya? Y aquí está completamente diferenciado entonces mesodermo intermedio y lateral. Y aquí está el esplágnico y el somático. ¿Ya? Y ahí se forma el tubo. Cuando se termina el plegamiento lateral, se forma este tubo. Este tubo inicialmente es rígido. ¿Ya? Por eso se llama tubo. Porque es un tubo duro, rígido. Pues, pero ¿cómo está? ¿Cómo se mantiene en su lugar? Básicamente porque por detrás de este tubo está esta estructura que es de mesodermo, que se llama mesocardio dorsal. Solamente ahí atrás, o sea, este mesodermo, esta lámina de mesodermo, lo pega atrás a la pared posterior. ¿Ya? Ahora, ese mesocardio dorsal deriva del campo cardiogénico secundario. ¿Ya? Y lo mantiene en posición. No existe mesocardio ventral, solo dorsal. Y es para mantener a este tubo en posición. Porque por arriba ese tubo se está alargando y está generando aorta. Y por abajo el tubo también se está alargando, pero está formando venas. ¿Ya? Ahora, a priori, fíjense que aquí salen aortas ventrales. ¿Por qué son ventrales? Porque primero salen hacia adelante y después se van hacia atrás. Pero la misma aorta que, dependiendo de posición, será ventral o será dorsal. Tenemos un tronco arterioso del que van a salir entonces aorta
y arteria pulmonar. ¿Ya? Pero fíjense que aquí dice aurícula, pero es atrio, pero está a este nivel. Está abajo, porque aquí está el seno venoso. Y después del tronco arterioso aquí tenemos ventrículo primitivo. Entonces si uno dice, pero a ver, a mí me dijeron que los ventrículos están abajo y que los atrios están arriba. Pero yo le estoy diciendo al revés. Le estoy diciendo que el atrio está abajo y que el ventrículo está arriba. ¿Ya? Lo que significa entonces es que este tubo, a medida que se va alargando y que se van formando las distintas ramas de la aorta y al mismo tiempo se van formando venas vitelinas, venas cardinales, venas umbilicales, van manteniendo al corazón en su posición. ¿Ya? De manera que cuando ya hay desarrollo de esos vasos, el corazón, o este tubo, entre comillas, no necesita de algo que lo mantenga en esa posición. Por lo tanto, a ese nivel se pierde el mesocardio dorsal y el tubo se transforma en asa cardíaca. O sea, yo sé que le estoy dando mucha información, que es difícil de digerir. Pero piensen que un tubo es rígido. Pero cuando ese tubo deja de ser rígido, se transforma en asa. ¿Me explico bien o no? Y si es asa, es porque se puede mover. Cada vez que yo, desde el concepto de embriología, les hable de asa, es porque es un tubo que inicia, bueno, es una estructura que se puede mover. ¿Ya? Por lo tanto, primero, para recapitular, primero se forma, bueno, primero ya sabemos cuáles son las células, que están en la porción craneal de la línea primitiva, que pasan por la línea primitiva, entonces se van a la porción craneal del embrión y van a formar entonces esta herradura. Sabemos que la parte del centro de la herradura va a ser tracto de salida. ¿Ya? Ahora, el plegamiento cefalocaudal va a llevar a eso que está arriba al tórax. Y el plegamiento lateral va a hacer que esas dos como conexiones de la herradura que están una a cada lado se junten en una. ¿Ya? Como todavía no hay desarrollo de esa parte de arriba ni de abajo, primero ese tubo está unido a un mesocardio dorsal. Pero una vez que los extremos del tubo se hayan alargado y se hayan diferenciado en vasos, por arriba arterias y por abajo venas, ya se va a poder sujetar por sí solo. Por lo tanto, va a perder este mesocardio dorsal. Y por lo tanto, va a adquirir entonces características de asa. Lo pregunté antes, la diferencia que existe entre tubo endocárdico y asa cardíaca. ¿Se entiende, no? O sea, aquí recuerden que en embriología cambia algo de la estructura y eso significa un cambio en el nombre, al tiro. Entonces, en la práctica, el asa cardíaca no es otra cosa que el tubo sin mesocardio dorsal. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, ya se puede mover. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar, porque cuando ustedes vieron la posición del corazón, ¿cuál es la posición del corazón? ¿Es así como uno la ve? ¿Cómo es? Es como oblicua. ¿Por qué? Porque yo no sé si lo voy a lograr como hacer, como que lo entiendan al tiro, pero si esto es ventrículo y esto es atrio, lo que va a ocurrir es que va a hacer este movimiento, se va a ir así. Es como así. ¿Qué va a ocurrir? Lo de abajo se va hacia arriba y hacia atrás. Y eso me va a permitir llevar el atrio primitivo hacia arriba y hacia atrás. De manera que, ¿se entiende o no? Piensen solo en el atrio. ¿Por eso está invertido el inicio? Por eso está invertido el inicio. Ahora, ¿qué genera ese cambio? Genera que cuando yo hago este movimiento, una parte del corazón, que es la central, se estrecha. Por lo tanto, eso genera que diferencie, primero, esa es la primera diferenciación del canal atrioventricular. O sea, donde se produce el doblez,
va a estar la valva. Yo sé que hay que tener mucha imaginación para esto. Pero es importante saber eso. Fíjense que aquí, bueno, ventrículo baja, atrio sube, ventrículo baja por delante y atrio sube por detrás. ¿Ya? Y como hay una parte entre los dos que se estrecha, ese sería un canal atrioventricular. O sea, ahí, en ese estrechamiento, va a estar las valvas atrioventriculares, derecha e izquierda. ¿Ya? ¿El mesocardio dorsal se empieza a formar previo a que entra el tórax o cuando entra el tórax? En ese mismo momento. Fíjense el tamaño del... Este es un embrión humano, ¿ah? Yo sé, las fotos son súper viejas, pero son de humanos. Fíjense el tamaño del corazón respecto... Aquí está el encéfalo. Y aquí esa es como la boca. Pero fíjense el tamaño del corazón. Día 25. Aquí siempre posfecundación, por si acaso. Ya. Por lo tanto, rápidamente igual también se va a empezar a taquicar. ¿Ya? Pero acá ya tenemos atrios y ventrículos. ¿Ya? Aquí lo muestra, esta es una imagen del Carson, y aquí lo que muestra es cómo primero se fusionan los tubos para generar entonces este único tubo endocárdico central que debería estar provisto por atrás por mesocardio dorsal, pero que luego que ya se comienzan a desarrollar los extremos de este tubo, le dan posición a ese tubo y por lo tanto pierde ese mesocardio dorsal y tiene la posibilidad de moverse. Y fíjense que entonces esto de aquí se desplaza hacia arriba y hacia atrás. ¿Ya? Y el ventrículo primitivo va hacia delante y abajo. Y eso le da finalmente al corazón esa posición como media acostada que tiene. ¿Ya? Usted dice, pero ¿y esto? O sea, si esto algún gen o alguna expresión de algún gen falla en ese proceso. Por lo tanto, va a fallar finalmente en la estructura y en la forma del corazón. Y esto pasa súper temprano en el desarrollo. Por lo tanto, si esta madre todavía no lo sabe, que está embarazada y se expone a digamos, agentes teratógenos, puede influir ahí. Por eso aquí hay tanta frecuencia de malformaciones cardíacas, que incluso están dentro del GES, porque la mayoría, para ser tratadas, son casi todas con cirugía. ¿Ya? Ahora, una vez que entendemos que esta asa se mueve y se tiene que volver a reubicar, también es importante tener presente, no lo dice Lachman, pero sí lo dice Carson, como está ahí, que las células que están en este tubo endocárdico o en esta asa cardíaca van a dividirse en dos grandes grupos. Aquellas que son positivas para la expresión de caderina N y las que son negativas para ella. ¿Ya? En general, hay que tener presente aquí que aquellas que son positivas para la caderina N van a contribuir a la formación de los atrios, de los ventrículos y del sistema excitoconductor. ¿Ya? Pero las que son negativas para la caderina N van a contribuir a formar el revestimiento interno del corazón, tanto de atrios como de ventrículos, pero solamente el revestimiento interno. ¿Ya? Entonces, este tubo cardíaco primitivo tiene por fuera epicardio. ¿Ya? Tiene tejido miocárdico, que es el que va a ser de músculo, e internamente tiene endocardio. Pero además hay otro tejido que se llama gelatina cardíaca y que está, como dice ahí, entre el miocardio y el endocardio.
es un tejido alto en ácido hialurónico, ¿ya? Y es un tejido que es vital para el desarrollo de las valvas, ¿ya? Y de los tabiques asociados al corazón. Porque hasta ahora, con las vueltas del corazón, lo único que tenemos es un canal que separa atrios de ventrículos, nada más. Pero ahora hay que separar atrios y hay que separar ventrículos. Y ahí la gelatina cardíaca cumple un rol fundamental. ¿Ya? Esa imagen tiene que ver entonces primero con el miocito. ¿Ya? El miocito se debe diferenciar en miocardiocito. Y ese miocardiocito, dependiendo si es positivo para cadenina N, va a contribuir a la formación de atrio, ventrículo o sistema excitoconductor. ¿Ya? Si es negativo, recuerden que solamente va a estar asociado al revestimiento interno del corazón. ¿Ya? Y acá tenemos el asa de nuevo, la babosa. ¿Ya? Entre día 23 y 28. Sabemos que es asa porque tiene ausencia de mesocardio dorsal. ¿Ya? Ahora, a partir de esta asa se van a diferenciar entonces el tronco arterioso, que tiene que ver con la formación de los grandes vasos, el bulbo arterioso, que tiene que ver básicamente con la formación de la porción trabecular del ventrículo derecho. Aquí hay un ventrículo primitivo, que básicamente es el izquierdo, predominantemente el izquierdo. Están atrios primitivos, ¿ya? Y el seno venoso. ¿Ya? Por arriba están las arterias, por abajo están las venas. ¿Ya? Tenemos entonces la conexión, que nosotros conocemos también en la anatomía normal. Al atrio llega la confluencia de todas las venas, formando el seno venoso. ¿Ya? Dibujo del Lachman, que muestra entonces cómo finalmente se va generando el movimiento de esta asa para llevar lo que está abajo hacia atrás. ¿Ya? Y diferenciando entonces la ubicación que nosotros conocemos en la estructura normal del corazón. ¿Ya? Aquí vemos cómo, lo que yo les explicaba antes, cómo cuando se desplaza la parte de abajo hacia arriba y hacia atrás, genera estos estrechamientos. Y esos estrechamientos corresponden a los canales atrioventriculares o conducto atrioventricular. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el primer atisbo a la separación o a la ubicación de donde van a estar las valvas atrioventriculares derecha e izquierda. ¿Ya? Ahora, para tabicar el corazón, todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿ah? Pero y ustedes lo van a ver también que en la mayoría de los textos, primero habla de tabicación de los atrios y después de los ventrículos. Pero la verdad es que ocurren... Peor. ¿Alguien tiene un pañuelo? En la pizarra. ¿En serio? Entonces lo voy a hacer por el lado. Pensemos que tenemos... Yo no sé dibujar, recuerden. Tenemos la parte de adentro del corazón. Con imaginación, por favor. Y tenemos aquí una almohadilla endocárdica. Lo que yo quise dibujar fue... Ya, tenemos la almohadilla. Tenemos entonces estas partes estrechas. No puedo ni equivocar. Pero aquí pensemos que tiene más cinturita. Tenemos entonces aquí dos canales o conductos atrioventriculares. ¿Ya? Entonces, en el techo del atrio primitivo va a aparecer un primer tabique o septum primum. Septum primum. Y el septum primum, inicialmente
que debe mantenerse, porque recuerden que en el feto la sangre pasa desde el lado derecho hacia el lado izquierdo por el foramen oval, ¿cierto? Entonces, esto, que es este espacio que queda, recibe el nombre de ostium primum, o primer agujero. ¿Ya? Ahora, la almohadilla, mientras tanto, también empieza a prolongarse aquí, para formar las valvas y también para formar la porción membranosa del tabique interventricular. Pero también crece para arriba. Por lo tanto, este ostium primum en algún minuto se va a cerrar, porque el septum primum sigue creciendo, pero la almohadilla también. Entonces se van a encontrar y van a cerrar. Pero como es necesario que exista una conexión entre el lado derecho y el lado izquierdo, antes ocurre aquí muerte celular, que permite entonces que quede otro agujero arriba, que se va a llamar ostium secundum. ¿Ya? Y que permite entonces el paso de sangre entonces desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Ahora, luego de eso aparece un segundo tabique que se llama septum secundum. ¿Ya? Y ese septum secundum es un tabique incompleto. Esa es su característica principal. Por lo tanto, lo que ocurre es que aquí pasa la sangre. Pasa la sangre igual. O sea, sigue existiendo comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Pero cuando la guagua nace, me quedó igualito. Pero cuando la guagua nace, ¿es necesaria esa comunicación? No, pues no puede existir. Porque hasta ahora hay mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. Por lo tanto, cuando este niño inspira por primera vez, lo que ocurre es que aumenta la presión en el lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, estos dos tabiques, este es el lado que va a aumentar la presión, finalmente se va a fusionar con el septum primum, septum secundum se van a fusionar. Y ahí inmediatamente se va a frenar el paso de sangre desde el lado derecho al lado izquierdo. ¿Y para dónde se va la sangre entonces? Se va al ventrículo, de ahí se va a la arteria pulmonar y se va a los pulmones. ¿Se entiende, no? Yo sé que tienen que darle una vuelta, pero es. ¿Qué consecuencias tendría que no pasara eso? ¿Qué consecuencias tendría eso? Un shock. ¿Esa es la membrana entonces que queda? Y que al tener vista... Sí, y una membrana que incluso ustedes la van a ver, y la van a ver más delgada que el resto digamos, del tejido del corazón. Y es básicamente porque aquí es la fusión de los dos tabiques. Y como es una membrana que es más delgada, deja una fosa, que es la fosa. Y ustedes van a ver que en los textos lo que se llama agujero oval no es otra cosa que esa parte incompleta del septum secundum. Profe, ¿y ese como abultamiento que hay alrededor de la fosa oval? ¿Ya? ¿A qué se debe? ¿Cuál? ¿Esto? No, es que el profe hablaba de que estaba la fosa, la membrana, pero alrededor de la fosa, en los márgenes hay como un abultamiento. Ah, pero tiene que ver con el hecho de que cuando se fusionan los dos tubos hay partes que quedan más gruesas. O sea, los dos tabiques hay partes que quedan mucho más gruesas. Y eso, digamos, te demuestra que es un tejido que está como reforzado, por decirlo así, producto, digamos, de la fusión. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso la guagua nace, inspira o llora por primera vez, los dos tabiques se van a juntar y se va a evitar el paso de flujo, digamos, de un lado a otro. Puede haber una pequeña, o sea, puede ser que esto no sea tan automático. Y sobre todo, por ejemplo, si nos encontramos con niños prematuros. Este proceso puede ser más lento. ¿Ya? Pero es importante siempre visualizarlo, digamos, desde el examen físico,
Porque aquí lo que va a ocurrir es que va a haber mezcla de sangre venosa y sangre arterial. Y eso puede ir en desmedro de la irrigación de los órganos de ese niño. ¿Se entiende, no? Ahora, a partir entonces de, ya si esto lo tenemos tabicado, aquí más que nada decir que la almohadilla endocárdica también va a contribuir entonces a la formación de las válvulas atrioventriculares, derecha e izquierda. ¿Ya? Tenemos aquí, esta es como otra forma de decir, por ejemplo, aquí está el atrio primitivo, aquí entonces el septum primum crece desde el techo, crece y deja un espacio que sería el ostium primum. Luego ese ostium primum se comienza a cerrar, pero antes se genera una nueva perforación que es el ostium secundum y finalmente aparece por el lado el septum secundum que es incompleto. ¿Ya? Es como el resumen. Esto lo puse alguna vez en la intro. Yo como que lo doy tips. Prepárense. Y piensen que no tiene ni un no, o sea, lo pongo en colores, pero en realidad no tiene ni una rotulación. Por eso es como posible, para que lo miren. Ahora entonces, mantenemos aquí esta comunicación que permite entonces el paso de la sangre desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Pero que posteriormente entonces ambos septum se van a cerrar, ¿ya? Producto del aumento de la presión en el lado izquierdo del corazón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que este niño no hace o sea, tiene circulación menor, pero en realidad es más que nada para el desarrollo de los pulmones. Pero el niño no respira como respiramos nosotros. Él recibe el oxígeno a partir de la sangre de la mamá. Por lo tanto, la cantidad de flujo que va hacia los pulmones es solo la necesaria para que el pulmón se desarrolle, no para que haga el proceso del alveolo de intercambio. ¿Ya? Pero ustedes me dicen, bueno, pero profesora, si resulta que uno ve la ecografía, y hay una ecografía que incluso se llama perfil biofísico, que uno ve que la guagua hace esto, y la guagua como que inspira, y uno debe verlo, o sea, lo normal es verlo, pero es más que nada porque la guagua se está entrenando para ese primer inspiración que va a hacer. ¿Ya? Ahora, ya sabemos entonces que esta almohadilla va a tener relación entonces con la formación de la porción membranosa del tabique interventricular. ¿Ya? Pero la porción muscular del tabique interventricular sale desde el piso de este corazón. Así como arriba el septum primum salía desde el techo, desde el piso sale un gran espolón que va en dirección a juntarse con la porción que salió de la almohadilla. Para finalmente generar la división de los ventrículos, que es más fácil. ¿Ya? Entonces, yo les podría poner la situación de un niño que nació con una cardiopatía y que resulta que esa cardiopatía generó una conexión o una comunicación entre los ventrículos y que específicamente la conexión está dada en la porción inferior del tabique interventricular. ¿Cuál es el origen? El origen, digamos, de este tabique. Básicamente las células del mismo tubo, del tubo endocárdico, pero que están en el piso. ¿Ya? En cambio, la porción membranosa del tabique interventricular van a ser almohadilla endocárdica. ¿Ya? Profesora, si una persona es membranosa, ¿la otra qué es? Muscular. Por eso viene como desde la base, ¿ya? O desde el piso. Ahora,
Alguna vez puse este, por eso como que lo puse aquí. Tiene numerito, también me sirve. Y más encima me sirve más porque como es blanco y negro, no tengo que ir a sacarlo bonito para que se vea. Y tiene número, me gusta. Lo puse ahí. No, pero lo puse. Solo para generar inquietud. Aquí tenemos como el desarrollo de este corazón a las 7 semanas y tenemos más que nada, aquí se visualiza el desarrollo muscular de los ventrículos. ¿Ya? Pero es importante saber que ya a las 7 semanas el corazón debe estar tabicado. ¿Ya? Por eso es importante la evaluación prenatal, la pasión de la ecografía. Porque muchas veces los niños que tienen alguna falla en la tabicación, cuando nacen deben ser inmediatamente trasladados a una unidad de mayor requerimiento para hacer las cirugías correspondientes, para hacer las correcciones. ¿Ya? Porque lo más probable es que estos niños tengan menos posibilidades de sobrevivencia si nacen en un hospital, por ejemplo, que tenga una baja complejidad. ¿Ya? Aquí está básicamente lo que yo les decía de las almohadillas, ¿ya? Que contribuyen a la formación de las valvas, ya sea asociadas a los grandes vasos, como también atrioventriculares. ¿Ya? Valvas. De las atrioventriculares también. ¿Ya? Ahora, el tabique troncoconal se refiere al tabique que separa arteria pulmonar de aorta. Y cuando uno se imagina un tabique, se imagina como una cosa recta, que separa. Pero la verdad es que a este nivel también hay una participación relevante de las crestas neurales, de células de la cresta neural, que son células que inicialmente estaban en el ectodermo, que antes de que se cerrara el tubo neural salieron del tubo, se quedaron afuera y que tienen la capacidad de poder migrar. Ahora, esas células de la cresta neural están metidas en todos lados. Como pueden migrar, algunas se van a ir a la formación de la cara, otras se van a ir a la formación, digamos, o a la inervación más que nada del sistema gastrointestinal, y otras se van a ir al corazón. ¿Ya? Ahora, ocurre entonces que estas células de la cresta neural afectan a la almohadilla endocárdica en la formación del tabique que va a separar estos grandes vasos. ¿Ya? ¿Cómo? Básicamente porque este tabique tiene forma de espiral. ¿Ya? Aquí estaría arteria pulmonar y aorta, y aquí está parte del tabique. ¿Ya? Que tiene entonces esta forma de espiral, que corresponde entonces su origen a partir de la almohadilla endocárdica, pero también a células de la cresta neural que afectan directamente a esta almohadilla. ¿Ya? Ahora, es importante decir, solo a grosso modo, que al mismo tiempo que se está formando el corazón, que aquí estaría a este nivel, en los extremos se está alargando este tubo para poder diferenciarse en aorta, en aquí sistema vitelino, sistema cardinal y sistema umbilical. ¿Ya? El sistema vitelino u ónfalo-mesentérico, como su nombre lo dice, va a tener relación con los componentes vasculares mesentéricos, o sea, con abdomen. Los vasos cardinales son los que finalmente generan el mayor retorno venoso, por lo tanto aquí están las cavas. ¿Ya? Y los vasos umbilicales, básicamente hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, inicialmente son dos venas, ¿ya? Posteriormente se queda solo uno, que es la izquierda. ¿Ya? La otra degenera. Esta es como una forma más bonita de verlo, pero aquí se ve tubo, y este es como el asa cardíaca, esta es el corazón,
Y aquí está el alargamiento hacia arriba que corresponde al sistema aórtico y para acá el sistema, digamos, venoso. ¿Ya? Que va a diferenciar entonces y que le va a permitir mantenerse este tubo en su posición. ¿Ya? Y aquí está la conexión. Fíjense que dice, bueno, pero aquí tenemos, yo les digo venoso, y acá tenemos una línea roja. Y esa es básicamente la conexión que hay con la vena umbilical. ¿Ya? Que en el feto tiene un mayor componente de oxígeno respecto, digamos, a su arteria. ¿Ya? Ahora, respecto al sistema linfático, decir que en general, ustedes no lo pasan con el profesor, ¿cierto? Es como vital, me manda mensaje. Yo siempre digo profesor Pérez y aparece profesor Pérez. Y si no está aquí, me manda un mensaje. ¿Ven? Como vital. El origen embrionario tiene que ver con el endotelio de las venas. ¿Ya? Porque los linfáticos son un sistema accesorio al venoso. ¿Ya? Y que se demuestra a partir del origen embrionario. O sea, a partir del endotelio de las venas se proyectan entonces los vasos linfáticos. ¿Ya? Que se presentan primero en sacos linfáticos primarios, que corresponden en una primera instancia a estos 4 grupos: yugulares, ilíacos, retroperitoneales y la cisterna del pie. Pero que se tienen que seguir diferenciando finalmente para generar una profunda y una más superficial. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre entonces simultáneamente? El tabicamiento de los atrios, la incorporación del seno venoso al atrio derecho, las venas pulmonares también se incorporan al atrio izquierdo, la incorporación del bulbo cardíaco al ventrículo primitivo, tabicamiento del ventrículo, la división del tronco, el desarrollo de las valvas, o sea, todo eso ocurre al mismo tiempo. Por lo tanto, cualquier afectación en el desarrollo, digamos, de esto puede afectar cualquiera de estas estructuras que están en proceso de formación. ¿Ya? Profesora, Sí. ¿estas afecciones son compatibles con la vida? O sea, necesitan de cirugía. Algunas sí, porque por ejemplo hay una en donde hay una hipoplasia, o sea, un poco desarrollo, por ejemplo, del ventrículo izquierdo. Entonces puede haber un gran ventrículo derecho y un pequeñito ventrículo izquierdo. Y eso, por ejemplo, es difícil de poder corregir. A veces usan expansores y esas cosas, pero es complejo. Por lo tanto, la supervivencia de ese niño o de esa niña obviamente está limitada por cuánto se puede expandir. Que eso entra así como en las nuevas como casos en los que se puede abortar, por ejemplo. O sea, yo creo que en algún minuto, lo que pasa es que es difícil de evaluar, porque en el caso de la anencefalia, por ejemplo, es evidente, se puede ver a partir de la ecografía, pero esto no siempre. Entonces, y además, también, o sea, incluso hoy día se pueden usar expansores. Entonces, yo no sé si en algún minuto, a lo mejor si los separaran en grados, eventualmente podrían decir, o sea, si es grado 1, estoy inventando algo, pero que es grado 1, la posibilidad de expansión es tanto y a lo mejor no tiene posibilidad. Pero hasta ahora sí, no está dentro de las posibilidades porque existe un camino a seguir. Pero eventualmente las condiciones propias de cada niño o niña son las que van a dar pie a que sobreviva o no. Si hay o no, por ejemplo, alguna otra patología asociada, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, respecto a la circulación fetal, ¿ya? Es importante decir que como es un sistema en donde debe entrar sangre oxigenada, debe pasar por todo el feto y luego debe salir. ¿Ya? Entra a partir de la vena umbilical y sale a partir de las arterias umbilicales. Por lo tanto, son la excepción a la regla respecto a lo que uno conoce normalmente. ¿Ya? Lo mismo que pasa con la arteria pulmonar. ¿Ya? Ahora, significa que la sangre rica en oxígeno debe ir por la vena umbilical y debe ir hacia, digamos, el hígado. De manera que se va a encontrar con una primera conexión que corresponde al conducto venoso.
Y el conducto venoso, o ducto venoso también se conoce, ¿ya? Corresponde a la conexión entre dos venas, umbilical y cava inferior. Por eso se llama conducto venoso. ¿Ya? Luego, la sangre, si fijan aquí, empieza como a cambiar de color. Porque se produce, no, eso es lo que se quiso representar. Lo que quiso pasar aquí es que se empieza a mezclar, por lo tanto, el porcentaje de oxígeno comienza a disminuir. ¿Ya? De manera que luego va por la cava inferior y entra entonces al atrio derecho. Del atrio derecho, la mayor cantidad de sangre pasa por el foramen oval y se va al atrio izquierdo. Y luego se va al ventrículo izquierdo y luego se va por la aorta hacia el cuerpo. Predominando arriba, cerebro. El cerebro es un tejido altamente demandante de oxígeno. De hecho, ocupa la mitad del oxígeno que hay, digamos, circulando. Y el resto es como para el resto de los órganos. Así de importante es. ¿Ya? Ahora, significa que después la sangre va a ir por las venas, por las arterias, y va a llegar finalmente a las arterias umbilicales y va a salir hacia la placenta. ¿Ya? Ahora, las arterias umbilicales, ustedes todavía no ven el sistema ilíaco, ¿cierto? Pero la parte distal de las arterias umbilicales se transforma en ligamento umbilical medio, ¿ya? Que genera como el sostén de la vejiga a la pared abdominal. ¿Ya? Este es un dibujo del tórtora, que en general como que, no sé si a mí me acomoda mucho, pero en general no sé si a los demás, pero yo lo puse igual aquí, no está la... Pero a mí me acomoda harto, porque aquí veo placenta, veo vena umbilical y veo aquí ductus venoso. Y el ductus venoso dijimos que comunica vena umbilical con cava inferior. Y aquí entonces cambia el color de la flecha, porque disminuye la concentración de oxígeno. Pero aún sigue siendo altamente oxigenada. ¿Ya? Pasa al atrio derecho, pasa al foramen oval, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, circulación sistémica, arterias umbilicales, placenta, otra vez. Esa es la que predomina. ¿Ya? Pero fíjense que hay como sistemas alternativos. ¿Ya? Tenemos, ¿dónde se produce la posibilidad de que se vayan para otro lado? Atrio derecho. La mayoría se va por el foramen oval, pero existe una pequeña cantidad de sangre que se va al ventrículo derecho, se va por el tronco pulmonar y se va a los pulmones. Pero aún ahí hay otro bypass. Por aquí, cuando llega al tronco pulmonar, una parte se va a ir a los pulmones y otra se va a conectar con el conducto arterioso. Y el conducto arterioso o ducto arterioso conecta arterias, pulmonar y aorta. ¿Ya? Y el profesor tiene que haberles hablado de un ligamento arterioso, que es el conducto obliterado. ¿Ya? Entonces al final la cantidad de sangre que llega a los pulmones es ínfima y que, insisto, no está dada para que el niño haga circulación menor, está dada para el desarrollo de los pulmones solamente. ¿Ya? La mayor concentración de sangre se irá a la aorta, ya sea directamente desde el ventrículo izquierdo o desde el conducto arterioso. Esto también lo pregunté alguna vez, pregunté ¿de dónde proviene en el feto la sangre que está presente en el ventrículo, no, en la aorta? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De aquí y de acá. Pero yo puse solo de aquí. Solo de aquí y de aquí. O puse otras para acá. Entonces como todos dije, pero como donde más viene, de aquí. Entonces todos me pusieron y la tenían mala, porque tenían que incluir eso, además.
¿Ya? Entonces, a mí me gusta esta imagen por eso, porque me permite decir, a ver, pero la sangre está en el atrio, ¿de dónde viene? O la sangre sale del ventrículo, ¿para dónde se va? Por eso a mí me gusta esta imagen, pero sé que para algunos tiende a ser un poco más compleja. Pero es del tórtola. Entonces, cuando se corta el cordón umbilical, que en realidad tenemos que pensar que existen estos cortocircuitos o chunks, se llaman para hacerlo más bilingüe. Está el ducto venoso, el ducto arterioso y el foramen oval. Cuando se corta el cordón umbilical, el ductus venoso deja de recibir sangre, por lo tanto se cierra y se transforma en ligamento venoso. Lo mismo va a ocurrir con el conducto arterioso y se va a transformar en ligamento arterioso. Y el foramen oval sabemos que se va a cerrar. ¿Ya? El ligamento no se forma inmediatamente, pero el hecho de que se disminuya el flujo finalmente va a hacer que sus paredes se peguen, se obliteren, ¿ya? Para formar finalmente ese ligamento. ¿Ya? En algunos casos puede ocurrir que haya fístulas o comunicación o no se cierre completamente, ¿ya? Y se pueden generar patologías respecto a eso, ¿ya? Pero que vamos a ver cuando veamos digestivo. Ahora, dentro de las anomalías que se pueden generar, por ejemplo, aquí, ductus arterioso persistente. O sea, yo les digo que cuando se produce el corte del cordón umbilical, ese ductus arterioso, que es la conexión entonces entre arteria pulmonar y aorta, se debería cerrar. Pero en algunos casos no se cierra. Y genera entonces el paso o la mezcla de sangre del lado derecho y del lado izquierdo del corazón. Ahora, eso se puede tratar con fármacos, ¿ya? Sobre todo cuando estamos frente a niños que son prematuros, y por supuesto prematuros externos con mayor razón, ¿ya? Tenemos aquí comunicación interventricular, ¿ya? Que insisto, puede estar dada por una falta de continuidad del tabique muscular o eventualmente justo en la conexión entre el tabique o la porción membranosa y muscular del tabique interventricular. ¿Ya? Aquí particularmente solo afecta a la porción muscular. ¿Ya? La tetralogía de Fallot. ¿Ya? Cuando hablamos de tetralogía, se refiere a que aparecen cuatro alteraciones al mismo tiempo. ¿Ya? Tenemos, primero, un ventrículo derecho que está dilatado. Tenemos un estrechamiento de la arteria pulmonar, o estenosis pulmonar se llama también. Tenemos comunicación interventricular y tenemos lo que se llama una aorta acabalgada. En general, uno cuando ve el corazón ve que la arteria pulmonar está primero y que la aorta está por detrás, pero aquí pasa lo contrario, como que primero se ve la aorta y por detrás se ve la pulmonar, pues se llama acabalgada. ¿Bien? Ahora, necesariamente alteraciones como esta necesitan de cirugía. Por lo tanto, un niño que presente desde un antecedente de una ecografía la presencia de esta alteración, necesariamente esa guagua tiene que nacer en un centro de alta complejidad. De manera que salga y el nacimiento de ese niño primero tiene que ser programado para asegurarse de que cuando nazca estén todas las condiciones para mantenerlo bajo un soporte vital. ¿Ya? Y eventualmente programar las cirugías correctivas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está lo que yo decía también antes de
la falta de desarrollo del ventrículo izquierdo. O sea, aquí, si yo tengo poco, porque en realidad uno dice, pero el ventrículo izquierdo es el que tiene una pared muscular más gruesa, porque también tiene que empujar la sangre más lejos. Pero si yo tengo un ventrículo izquierdo que tiene poco desarrollo, o sea, lo más probable es que la sangre se distribuya solamente en un territorio más local. Y la sangre tiene que llegar hacia el cerebro. Y bajo esta perspectiva es imposible. Por lo tanto, necesariamente, casos como estos tienen que pasar por cirugía. Y muchas veces la posibilidad de que un niño pueda sobrevivir está dado de que si presenta solo este tipo de alteraciones o eventualmente presenta otras más. ¿Ya? De la edad gestacional, del sexo. ¿Ya? Básicamente porque en general los estrógenos protegen a las mujeres. Por lo tanto, hoy se ha visto y se ha estudiado que frente a dos niños, hombre y mujer, que presentan la misma edad gestacional, que presentan la misma alteración, las niñas recuperan su estado de salud más rápidamente que los niños, teniendo las mismas condiciones. Por lo tanto, hoy el estrógeno tiene un efecto protector. ¿Ya? Es más, el estrógeno, incluso cuando antes todavía no había ecografía, las matronas veíamos, uno hacía como la apuesta, no lo que es como una apuesta, pero en realidad uno se iba como hacia el sexo de la guagua por cómo era la frecuencia cardíaca. En general, la frecuencia cardíaca en las niñas es más potente, es más fuerte, es más rápida, pero todo dentro de los rangos, ¿eh? En cambio, la de los niños es más despacito, todo más calmado. Pero insisto, también dentro de los rangos. De manera que esa era una forma que había previo a la ecografía, de que uno le dijera más o menos para dónde pintaba la cosa, hombre o mujer. Obviamente no era un método infalible, pero era una forma de poder, digamos, tener alguna información, digamos, más acertada. Eso, dudas, preguntas. Viernes, antes de la disección del corazón, yo voy a hacer un quiz de esto, de desarrollo. Así que preparen la mano, el profesor Pérez ya está enterado de esto, así que él ya sabe que me tiene que dar 10 minutos de su laboratorio.